computer. Ok. Ya estamos, gracias, mija. La verdad que quiero darle un reconocimiento a Luzmita que ha sido de gran apoyo, ¿sí? Para todas estas conexiones y eso, porque uno de repente ya está viejito y se le olvida. Ah. Entonces, sigamos, ¿verdad? Ya después de estos reconocimientos, ¿sí? Ya se está grabando y todo, ¿sí? Entonces, fíjate bien, como decía, a los que acaban de entrar, bienvenidos, ¿sí? Buenas tardes. Entonces, vamos a empezar enseñando disciplina y muchos de nosotros, claro que no formamos parte, crecimos sin esto. Entonces, también como papás tenemos que aprender disciplina, porque no crecimos en un ambiente o en un lugar donde se compartía sabiduría o donde se impartía conocimiento de Dios. Entonces, disciplina dijimos que es la oportunidad que nos da Dios a través de su Espíritu Santo, de su Evangelio, de cambiar mi carácter al carácter de Cristo Jesús. ¿Sí? Repito, porque esto es algo que me gusta, como lo que es realmente. Es la oportunidad de cambiar mi carácter, ¿sí? Y establecer el carácter de mi Cristo, ¿sí? Entonces, cuando quieran decir amén, pueden poner un dedito ahí o un aplauso para saber que están despiertos, ¿sí? Para que interactuemos. Entonces, eso es disciplina. Ahora, sí se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Muy bien. Yoarit, mucho gusto, mijo. Qué bueno que estás ahí. Sí, aquí está. ¿Sí? ¿Quién? Cookies. Cookies está. Es Moto G Play, creo. Ok, bueno. Entonces, vamos a comenzar con esta parte de la disciplina. Entonces, ¿qué es disciplina? Ajá, hablábamos ahorita, bueno, en esos términos es la parte donde Dios nos permite, ¿sí? Pero, ¿qué es disciplina? La disciplina es un entrenamiento que corrige, fíjense bien qué importante es esto, ¿sí? Yo espero que sí se esté viendo bien en su pantalla el de ¿verdad? Es algo que, de ella, muy bien, la aceptamos, ¿sí? ¿Qué es disciplina? Es un entrenamiento que corrige, moldea, da forma y su misión es formar buenos hábitos ahora y establecer una serie de reglas personales que nos ayuden a alcanzar los objetivos para los cuales fuimos creados. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan si ustedes se acuerdan, está una porción en las Escrituras donde nos dice que el Señor es el alfarero. Jeremías 18, ¿sí? En Jeremías 18, vamos a Jeremías 18, por favor. Si tienen ahí su libro, Jeremías 18. Fíjense qué hermoso. 18, versículo 1, por favor. Jeremías 18, versículo 1. ¿Sí? Ya lo tenemos ahí. Dice, palabra que vino a Jeremías de parte de quién, dice, del Señor. ¿Sí? Palabras que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí yo te voy a anunciar mis palabras. Y entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él, haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Y en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y entonces vino a mí palabra del Señor. ¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes
casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor, ¿sí? Hasta ahí nos vamos a parar, ¿sí? Entonces, el Señor, a través de ahora entrar en su disciplina, ¿sí? ¿Qué es lo que hace con nosotros para entonces de esa manera poderlo ahora transmitir a nuestros hijos? Y así de esa manera se transmita de generación en generación. Pero si tú eres un papá que no prestas atención a esto y entonces nada más lo recibes como una enseñanza cualquiera y no pones atención, entonces lo más seguro es que no pase nada, ¿sí? Y después, pues que no sea algo que nos estemos quejando, ¿verdad? ¿Sí? Esto es para que realmente lo podamos poner en práctica, ¿sí? ¿Lo podamos qué? ¿Poner en qué? En práctica, ¿sí? Porque si no, entonces de nada nos sirve el poder hacerlo, ¿sí? Si no lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Así que voltea al que está a tu lado y dile, es para ponerlo en práctica, ¿eh? ¿Ok? Entonces, fíjense bien, es un entrenamiento que corrige, moldea, da fortaleza y su misión es formar buenos hábitos y establecer una serie de reglas personales que nos ayuden a alcanzar los objetivos para los cuales fuimos entonces creados, ¿sí? ¿Para qué fuimos creados? Esa es otra parte hermosa. ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza de su nombre, para la alabanza de su gloria. Hemos sido creados. Y entonces nosotros pudiendo comprender, entender y que el Espíritu Santo nos ayude, entonces es esto lo que Dios empieza a formar primeramente en mí, pedirle al Señor para yo bajarlo a mi hijo, a mi hija, y entonces ellos puedan crecer también a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Y entonces, para eso fuimos creados, para anunciar las virtudes de aquel, ¿sí? Que nos trasladó, dice, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces, de eso se trata esta enseñanza. Ajá. La que sigue. Ahora, una persona disciplinaria, ¿sí? Una persona disciplinada, perdón, es responsable, ¿sí? ¿Para qué? Para organizar su tiempo, actividades y está al pendiente de cumplir con lo encomendado, ¿sí? A nosotros ya se nos encomendó algo, ¿verdad? El Señor nos ha encomendado algo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Organizar tiempos, organizar nuestras actividades, estar al pendiente de cumplir con lo encomendado, ¿sí? Dios nos da una encomienda, a veces muchos de nosotros se nos da una responsabilidad y la botamos o la dejamos, ¿sí? No somos responsables, nos volvemos irresponsables. Y entonces, de esa manera irresponsable, pues difícilmente vamos a poder cumplir y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿sí? No sé si me explique. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser responsables de los actos, ¿sí? Y de las cosas que se nos van encargando, para que de esa manera nuestros hijos puedan ver esa parte en nosotros y entonces de una manera natural nuestros hijos crezcan con eso. Ya no es algo que se les quiera, que se les vaya a inculcar o se les vaya a imponer, no. En automático Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda para que entonces nuestros hijos creciendo, vayan creciendo y viendo eso, y entonces ellos en automático empiecen a vivir de esa manera, ¿sí? Ya es una manera natural que se da, ¿sí? Ya es algo natural que en nuestra vida que se empieza a ejercer. Amén, ¿sí? Como les decía, prendan su camarita para que los vaya viendo, por favor. Ajá. Cookies, como que no puede establecer conexión, pero, ¿sí? Entonces, prendan sus camaritas para que los vea, acuérdense, para que vea que no se me están durmiendo, ¿sí? Ándale, ándale de ella, Mundo, muy bien. Cris Martín,
Ok, han de estar trabajando con el bebé. Ok, entonces, aquí yo los voy viendo, ¿sí? Entonces, la disciplina se aprende y los padres, ¿qué? Son los maestros principales de esta asignatura, ¿sí? ¿Quiénes son? Los padres, ¿sí? Por eso vemos, si un papá es borracho, ¿cómo crece el niño? Siendo un borracho, ¿sí? Si el papá fuma, pues el niño ve que va a ser lo más normal que el niño crezca fumando. Si el papá dice groserías, ¿sí? Si dice leperadas, pues el niño va a empezar creciendo diciendo, ay, hijo de tu tal por cual, ¿verdad? Pues va, el niño va a aprender. Pero si el niño ve al papá que está orando, el niño ve al papá que está en su disciplina con el Señor, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo el Evangelio, predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, ¿sí? Pues ¿cómo va a crecer el niño? Viendo todo eso, ¿sí? Obviamente nosotros lo dirigimos al lado espiritual, al lado de la palabra. Ajá. Pero entonces la disciplina se aprende y los padres son los maestros principales de esta asignatura. Si es una niñita y va y la mamá, y perdón, no lo digo para ofender, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? ¿Sí? Pero si la mamá es fodonga, ¿sí? Y tiene a la niña, pues la niña va a ser, ¿qué? Pues una fodonguita, ¿va? Si el papá es fodongo, pues igual. Ajá. Pero si vemos y vamos enseñando a nuestros niños, el que somos organizados en nuestro tiempo para entregarle al Señor nuestro trabajo, la familia, nuestro devocional primeramente, ¿verdad? Nuestras actividades vamos incluyendo al Señor en todo, estamos al pendiente de cumplir con lo encomendado, ¿sí? Entonces, en los niños van viendo esa disciplina, van viendo ese orden en nuestra vida y entonces van viendo que somos congruentes. Y entonces de esa manera, ¿a qué los llevamos? A que nuestros hijos puedan realmente creer en el Señor, ¿sí? Nosotros somos la primer carta, ¿sí? Del Evangelio para nuestros hijos. Nosotros somos la primera escuela para nuestros hijos puedan leer realmente el Evangelio, ¿sí? Puedan realmente ver el Evangelio primeramente en nosotros y de esa manera que se puedan realmente enamorar del Señor. ¿Sí están ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver la siguiente. Ahora, menospreciando la disciplina. Fíjense bien, los padres que menosprecian la educación del carácter de su hijo, regalando esta función, relegando esta función, obtienen resultados desastrosos, ¿sí? Vuelvo a repetir, los padres que menosprecian la educación del carácter de su hijo, ¿sí? No, muchas veces decimos, ay, es que qué carácter tiene. No, pues es que ese carácter no es el que tiene, es el carácter que nosotros le formamos al niño, ¿sí? Es el carácter que nosotros empezamos a formar en ellos. Ciertamente crecen, nacen con cierta genética, ¿verdad? Obviamente natural, pero Dios es el que puede cambiar esa genética. De eso se trata nuestra vida de fe, de eso se trata nuestra vida cristiana, ¿sí? Y entonces los padres que menosprecian esta educación tan importante que es para los hijos, el carácter de su hijo, entonces están relegando esta función y entonces van a obtener resultados desastrosos, como niños y adolescentes caprichosos, ¿sí? Número uno, híjole, es que, ay, y ahora el niño, no, sí, hijito, aquí está, todo se le da, ¿sí? No se le enseña que no todo lo que va a pedir o va a querer el niño se le tenga que ofrecer, ¿sí? Y entonces empezamos a formar niños y después en su adolescencia pues, son bien caprichosos, niños voluntariosos, niños caprichosos, tiranos en el hogar, ¿sí? No de tirano como la casa de tirano, no, estos sí son
tiranos realmente, ¿sí? Se vuelven niños tiranos, niños mentirosos, niños desobligados, niños que no van a cumplir en la escuela, niños totalmente voluntariosos. Y entonces, intransigentes, ¿sí? Y cuando un niño, ay, no es que mi hijo es así, bueno, es que cuando escucho, si tú ves a un niño, tú ves cómo, el niño es el reflejo de quién, de los padres. El niño es el reflejo de los padres. ¿Qué es ser intransigente? Fíjense bien, ¿sí? Intransigente es lo siguiente. Es aquel o aquello que no transige. El verbo, por su parte, es consentir, es ser parcial con lo que se considera verdadero, sensato o justo, a fin de terminar una discusión o un enfrentamiento, ¿sí? Entonces nos volvemos intransigentes, ¿sí? Nos volvemos totalmente eh, eh, injustos, ¿sí? Somos parciales. ¿Qué es ser parcial? Ah, bueno, pues está bien, y pues está mal, pues, ¿sí? Indiferentes. Ajá, ¿estamos de un lado o estamos del otro? En pocas palabras, es ser tibio. Ajá. Y entonces eso nos lleva a qué? A ser infelices, niños amargaditos, niños sin identidad, niños totalmente de doble ánimo, niños controlando las circunstancias, niños manipuladores, niños que gobiernen a sus papás en vez de que sus papás gobiernen a los niños, ¿sí? Y entonces, ¿qué son? Candidatos directos a las adicciones que están de moda, ¿sí? Es impresionante ver cómo ahora vemos niños que padecen, en vez de padecer, que son felices, padecen ya depresión, ansiedad, son niños depresivos, son niños, y entonces, ¿qué está de moda? Pues todo ya es, llévalo al psicólogo, llévalo a la psicóloga, ¿sí? Y entonces empezamos a llevar a los niños al psicólogo, con la psicóloga, ¿sí? Y entonces empezamos a ser, ¿qué? Manipulados por las maneras que el mundo establece, que el diablo quiere. Entonces, es bien importante que podamos. Ahora, aquí yo puse esto, 10 mandamientos para criar hijos delincuentes, ¿sí? Esto es algo que está recopilado por la policía o el departamento de policía de Houston, Texas, ¿sí? No es algo que yo me haya inventado, es algo que enseñan realmente en las escuelas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí tienen ese problema grave, que los niños se suicidan en las escuelas, los niños llevan armas a las escuelas y entonces se ponen a matar a sus maestros y se ponen a matar a sus... Pero ¿desde dónde surge todo eso? ¿Sí? Pues desde el hogar, desde las casas. Entonces, esto hicieron una campaña, ¿sí? Los, ¿cómo se llama? El Departamento de Policía de Houston, ¿sí? Para enseñarle esto a los papás, ¿sí? Entonces, fíjate bien, presta atención en esto, ¿sí? 10 mandamientos para criar hijos delincuentes. 1. Desde su infancia comienza a darle a tu hijo todo lo que quiera y de esta manera crecerá con la idea de que alguien le debe mantener, de que alguien lo debe mantener siempre, ¿sí? Y entonces el niño crece así con esa idea de que se le debe de mantener siempre, de que se le debe rendir cuentas al niño siempre, ¿sí? De que se le tiene que pedir perdón siempre, ajá. Y entonces empieza a darle a tu hijo todo lo que él quiera y pues lo vamos a llevar a este punto, ¿sí? Ahora, punto 2, cuando aprenda a decir groserías, celébralo con risas. Esto le hará pensar que las vulgaridades son graciosas, ¿sí?
Entonces, los niños son lo que empezamos a formar en ellos, en su carácter, ¿sí? Empieza a celebrar. ¡Ay! ¿Oíste qué bonito se oye, qué tierno se oye diciendo esta grosería? Se le empezamos a festejar y al ratito, ¿sí? No va a haber quien lo pare, ¿sí? Punto 3, nunca le enseñes nada acerca de Dios, espera a que sea mayor de edad y tome entonces la decisión de creer o no en Dios, ¿sí? Eso también es erróneo, ajá. Es algo erróneo. Acuérdate que herencia de Jehová son los hijos. Es un principio que Dios establece. Son de Dios, tus hijos no te pertenecen. Tus hijos le pertenecen a Dios, ¿sí? Por eso dice la palabra herencia de Jehová son los hijos. Entonces, nunca le enseñes nada acerca de Dios, espera a que sea mayor de edad y tome entonces la decisión de creer o no en Dios, ¿sí? Punto número 4, recoge tú todo lo que deja regado y tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, trastos, hazle todo para que así tenga experiencia en dejar siempre todas sus responsabilidades sobre otros, ¿sí? Y entonces, pues te la vas a pasar todo el tiempo resolviéndole su tiradero, todo el tiempo resolviendo sus conflictos, sus problemas a tu hijo, ¿sí? Punto número 5, discute frecuentemente frente a él o ella y de esta manera no se sorprenderá cuando tu hogar se desintegre, ¿sí? Pues se la pasa, entonces lo único que va a desear el niño va a decir, no, pues que se separen, ¿sí? Yo tuve alumnos o tuve cuando estaba en una etapa de mi vida trabajando, enseñando, había jóvenes que me decían, no, es que qué bueno que se separaron mis papás porque se la pasaban del nabo, decían, ¿no? Se la pasaban peleando, discutiendo, y la verdad que ahora, bueno, ¿y ahora tú con quién estás? No, pues ni con uno ni con otro, ¿sí? Hago lo que me da la gana, ¿sí? Y entonces crecen sin identidad, ¿sí? Entonces, evitar eso también. Ahora, número 6, dale todo el dinero que quiera gastar, asegúrate de que nunca trabaje para ganarse lo suyo. Al fin y al cabo no necesita pasar por lo que tú pasaste, ¿sí? También ese gravísimo error. Ay, es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. No, pues es grave, eso es grave, ¿sí? Porque muchas de las cosas que tú pasaste te llevaron a crecer, te llevaron a comprender y a valorar las cosas, ¿sí? Te llevaron a muchos de nosotros, nos llevaron a buscar a Dios, a buscar de Dios, ¿sí? Entonces, ajá, no quieras resolverle todo a tu hijo. Punto 7, complácelo en todos sus antojos, comida, bebida, ropa, juguetes, comodidades y diversión. Y si le niegas algo, podrías causarle una frustración y berrinche. Eso también es mentira, ¿sí? No, ahorita vamos a ver en el siguiente punto, vamos a ver precisamente lo que son esos límites. Punto 8, defiéndelo de todos los vecinos, maestros y policías. Es seguro que todos ellos están contra tu hijo o tu hija. Así cuando esté preso por robar, creerá que la sociedad está en su contra y que lo persiguen. Y entonces, de esa manera, empiezan a pensar que ellos son los únicos que están bien y entonces todo el mundo tiene la culpa y todo el mundo es el problema y entonces no reconocen sus problemas. Por eso vemos gruesamente, luego he visto programas, porque a mí antes me gustaba mucho todo lo relacionado a lo policíaco, ¿sí? Yo quería ser en una época, yo quería ser del FBI, no, quería ser policía, ¿sí? Y veía los perfiles de los criminales, ¿sí? Veía los perfiles y siempre en su perfil de un criminal inculpan a los papás, inculpan a la esposa, inculpan a todos, menos ellos tienen la culpa. Ese es el perfil de muchos criminales. Y aquí precisamente por eso la policía dice, defiéndelo de todos los vecinos, maestros y policías, ¿sí? Es seguro que todos ellos estarán contra tu hijo, piensan
no, es que todos están contra mí, es que nadie me quiere, es que esto, es que el otro, no, es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que se den cuenta realmente de sus errores, ¿sí? A que se percaten realmente de lo cuando están haciendo algo mal, ¿ah? ¿Sí? Y que su problema realmente es algo espiritual y no es algo terrenal. Y punto 9 y punto 10, para pasar a lo siguiente. Cuando él se meta en graves problemas, discúlpate diciendo, es que no lo puedo controlar, ¿sí? Y muchas veces así pasa. No, es que ya no puedo controlar a mi hijo. Es que si ahorita que está pequeño no lo aprendes a controlar, olvídate que después lo vayas a poder controlar, ¿sí? El momento ahorita, el momento oportuno es ahorita. El mejor momento es ahorita en su niñez. De los 0 años, fíjate bien, ¿dónde se forma a un niño? Que es algo que vamos a ver más adelante, o les quiero dar este adelantito. Del 0 a los 4 años, 5 años, ¿sí? Es donde se va a formar a un niño, ¿sí? Hasta los 6, todavía tenemos chance hasta los 7 años. Pero ya de 7, 8, 9, hasta en adelante, ya un niño que ya empezó con mañas, empezó a ser manipulador, a seguir siendo manipulador, porque es impresionante cómo crecen los niños siendo unos manipuladores naturales, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa que traemos, ¿sí? Y entonces el niño nace. Ahora podemos decir, ay, no, mi niño no es así. No, pero ¿qué me dices de la inseguridad? ¿O qué me dices del miedo? ¿O qué me dices de berrinche? O sea, y de muchas cosas. Entonces, como padres también tenemos que ser conscientes de lo que estamos viendo en nuestros pequeñitos, en nuestros hijos. Que sea algo bien importante que podamos detectar, ¿sí? Entonces, Cristian, ¿sí? Entonces, que podamos detectar eso en nuestros hijos. Amén. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Si estás ahí, ponme una manita, un dedito, ¿sí? Algo, manifiéstate. La batería. Muy bien, Martincillo. Si pueden poner su video, se los agradezco. Ok, bueno. Entonces, y el punto número 10, alábalo a menudo. Amén. ¿Sí? Punto número 10 y último. Alábalo a menudo en su presencia, mintiendo. Descríbelo como más inteligente que todos los otros niños del vecindario. Ponte de su parte en contra de los vecinos, los maestros y la policía, y todo el mundo tiene prejuicios contra él. ¿Sí? En pocas palabras, es que en todo lo estés alabando. Ay, ay, es que eres esto, ay, es que eres lo máximo, ay, es que eres lo otro, ¿no? Tenemos que también tener cuidado con eso, ¿sí? Sí, ay, es que me tienen envidia, y es que entonces esto, y es que el otro, entonces empezamos a ok, ok, perfecto, ok, ok, Martincito, gracias, ¿sí? Entonces, así están las cosas. Ahora, advertencias. Todo esto, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros como papás podamos ser advertidos y podamos realmente, ¿sí? Romper nosotros si crecimos con algunas de estas cosas, poderlas romper, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor y Cristo, ¿ah? Y podamos, de esa manera, nosotros podamos ahora establecer el orden de Dios, podamos establecer los principios de Dios en nuestros hijos, en nuestras vidas, ¿sí? Proverbios es un libro también de advertencias. Como decíamos, Proverbios es un libro de sabiduría que Dios nos deja para que, no para que lo hagamos a un lado, ¿sí?
y ya como ya tengo el evangelio, entonces ya no hago caso a esto, no. Tenemos que hacerle caso a todo. Es bien importante, ¿sí? No nada más es decir, como lo hemos dicho, soy cristiano, soy hijo de Dios y ya. No, es prestar atención con mayor razón a la palabra de Dios. Proverbios, ¿sí? Vamos a ver un escritor que me gustaba mucho, que era un escritor que hablaba mucho sobre los principios de Dios en ese entonces para aplicarlos a los negocios y a la vida financiera. Él escribió esto: si no educas a tu hijo con amor en su pequeño mundo, fíjate bien, si no educas a tu hijo con amor en su pequeño mundo, alguien lo hará sin amor en el mundo adulto. Y por eso vemos mucha gente que busca placeres y busca amoríos y busca muchas cosas en otras personas, ¿sí? Por eso Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, ¿sí? Este es bien importante, este principio, ¿sí? Por eso muchas veces lo que hacen los abuelos, ¿sí? Es maleducar a los hijos, ¿sí? Y lo digo con amor y con todo respeto. El papá está tratando acá de corregir al hijo, ¿sí? Por eso a los hijos les gusta ir con los abuelos, porque los abuelos los dejan hacer lo que quieran, ¿sí? Ay, es que ya me voy con mis abuelos, ¿sí? Yo llegué a escuchar, ¿sí? Sobrinos, ay, es que ya me voy con mis abuelos porque ellos sí me quieren, ellos sí me aman. No, es que te dejan hacer lo que quieras, les dejan hacer lo que quieran. Entonces, mientras el papá está corrigiendo, los abuelos, bien por acá, bien permisivos, ¿verdad? Bien chiquiones, y ay, sí, cierto, pobrecito, mijito, ay, tus papás, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿sí? Que hablar con nuestros papás para que también, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Estemos en la misma sintonía. Si algún día van a dejar a su hijo con su abuelo, con su abuela, con sus abuelos, hablen con ellos. Mira, estoy instruyéndolo en esto. No lo estoy dejando hacer esto. ¿Para qué? Para que entonces los papás también se vuelvan parte de los abuelos se vuelvan parte de el cuidado hacia nuestros hijos de lo que les estamos enseñando y transmitiendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a leer Proverbios 29:17, por favor. Proverbios, ¿dónde está Proverbios? 29:17. Y dice así, ¿sí? Disciplina a tu hijo y te dará descanso, ¿sí? Fíjate bien, ¿qué dijimos que era disciplina? ¿Sí? Disciplina es, les recuerdo, disciplina es entrenamiento y la oportunidad de cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo. Entonces, disciplina a tu hijo, moldéalo, fórmalo, ¿sí? Fíjate aquí la nueva versión, la nueva traducción viviente dice: disciplina a tu hijo y te dará tranquilidad de espíritu, ¿sí? Y alegría en tu corazón, ¿sí? Y entonces vas a crecer siendo un papá muy, muy agradecido con Dios, ¿sí? Vas a crecer siendo un papá muy, muy, si tu hijo anda en el espíritu, pues qué mejor qué mejor descanso puedas obtener, ¿sí? Y entonces y dará alegría a tu alma. En Proverbios 10:1 dice, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre, ¿sí? Y lo vemos. ¿Cuántas tristezas tú y yo no le dimos a nuestra mamá? ¿Sí? Y digo a nuestra mamá porque era la que se encargaba de nosotros, porque el papá, pues supuestamente se salía a trabajar, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿cuántos problemas no dimos a veces tú y yo en la casa? ¿Sí? Entonces aquí el rey Salomón dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre, ¿sí?
Entonces, tengamos cuidado de que nosotros no repitamos lo mismo, amados. Por eso es bien importante esta enseñanza para ustedes que son nuevos papás, ¿sí? Que sus hijos apenas están en el umbral de ese crecimiento, ¿sí? Y que podamos realmente prestar atención a lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Tú eres la iglesia, tú y yo somos la iglesia. No somos religiosos, acuérdate. Es bien importante, no somos religiosos. No se trata tampoco de darle a nuestros hijos las 613 ordenanzas que tenía el pueblo de Israel. No, no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Y si ahora llevamos esa vida Emmanuel, de la cual nos ha enseñado el Señor, el Espíritu, esa vida donde el Espíritu Santo realmente esté gobernando, esté rigiendo mi vida, entonces yo de esa manera lo voy a poder transmitir a mi hijo y entonces se va a sentir la presencia en mi hogar, se va a sentir el Espíritu Santo en mi hogar y entonces mi hijo crece con esa presencia gloriosa de Dios en su vida. Amén. Ay, ya hasta me emocioné, ya hasta me dieron ganas de tener hijos. ¿Sí? Y entonces, fíjate bien, Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. De tener unos hijos que me amen, que me honren, no como unos que tengo por ahí. ¿Verdad? Te cayó el 20. Y Berrurris hermosa. Fíjate bien, Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara de la disciplina odian a su hijo. Fíjense, quien no emplea la vara de la disciplina odia a sus hijos. Y los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Sí? Es que de vez en cuando es bueno darle sus nalgaditas. ¿Sí? Ok, Proverbios, mijo, 13:24. Proverbios 13:24, mi Martincito. ¿Sí? El que evita la vara odia a su hijo. Qué palabras tan fuertes. ¿Sí? Claro que ahorita no lo vemos. Ay, no es que cómo le voy a pegar a mi chiquito. Ay, no es que cómo esa varota, mija. Esa varota. Oye, pero no tan grande. Qué bárbara. ¿Sí? Ajá. Pero el que ama lo disciplina con diligencia. ¿Sí? El justo, bueno, hasta ahí. Ahora fíjense bien. Proverbios 19, Proverbios 19:18. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte, ¿sí? Pero que no desee tu alma causarle la muerte, ¿sí? Entonces es bien importante que podamos prestar atención a esto que habla el Espíritu, ¿sí? Deuteronomio 8:5 dice, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios está disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo, ¿sí? Y aquí, hombre, antes el hombre era el que se encargaba de disciplinar al hijo, ¿sí? Hoy los papás bien cómodamente, no, pues disciplínalo tú, es tu hijo, le dice a la mamá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, varones, que no caigamos en eso, por favor. ¿Sí? Proverbios, dijimos el anterior, dijimos Proverbios 19:18. Y presten atención. Proverbios 19:18. Fíjense cómo dice. Se los voy a repetir otra vez. Proverbios 19:18. Fíjense. Fíjense qué bonito es lo bonito. Ahí donde está. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás su vida, ¿sí? De lo contrario, vas a arruinar su vida, ¿sí? De lo contrario, echamos a perder la vida de nuestro hijo amado, ¿sí? Entonces,
Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, desde temprano estamos hablando desde su niñez, no a las 5 de la mañana, ¿sí? Como mi papá. No, es que a las 5, hijos, desde temprano. No, papá, espérate. ¿Sí? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, fíjate bien, ¿cuál es el punto de esto? ¿A qué es a lo que queremos llegar? Ovejitas del Señor. Fíjense, a lo que vamos con todo esto, todos están ahí conectaditos con su camarita, muy bien, ¿sí? Es que tú enseñes a tus hijos, les enseñes estos principios. Aunque están bebés, si tú se los lees, ¿sí? Los niños perfectamente lo entienden, ¿sí? Lo recibe su espíritu, ¿sí? Y así por eso dice Deuteronomio, y se las repetirás, ¿sí? No importa cuántas veces se los digas. Dice, y se las repetirás en tu casa, en tu salir, en tu entrar, en tu caminar, en donde andes. Se las repetirás todos los días, porque entonces nacen con ese principio bien arraigado en sus vidas. Muchos de nosotros participamos y formamos parte de una religión antes que utilizan la repetición, la repetición. Y entonces los niños cuando iban a la 14, ¿sí? Era y párate y siéntate y por mi culpa, ta, 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 párate por mi culpa, párate, siéntate, por mi culpa, por mi culpa, ta, 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 ta. Y así crecíamos. Y entonces ahora para desarraigar eso, está bien tremendo. ¿Sí? Yo tenía un trabajador, pasábamos por un mercado que parecía iglesia y se persinaba, ¿no? Le digo, ¿por qué te persinas, Toño? Ah, caray, pues, ay, y una grosería, ay, que pi, es un mercado. Le digo, pues sí, es un mercado, es que así nos volvemos religiosos. Uh-huh. Conocer a Dios, ¿sí? ¿Y qué es conocer a Dios? ¿Sí? Conocer a Dios es precisamente a lo que nos lleva el Espíritu Santo, es de distinguir la verdad del error, ¿sí? Eso es conocer realmente a Dios, distinguir la verdad del error, ¿sí? Entonces, prosigamos, fíjense bien, ¿sí? Porque todavía nos falta algo. Ahora, aquí hay un cuadro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo debe de ser ese orden que Dios quiere que establezcamos en nuestra vida y lo bajemos a nuestros hijos? Primero, Dios sobre todo, ¿sí? Absoluto e inherente, ¿sí? Inherente, hablé como gangoso, inherente. Algo absoluto. Dios debe de ser realmente un absoluto. Jesús como el Cristo de nuestras vidas debe ser el absoluto en nuestra vida de fe, ¿sí? Si no, entonces lo único que vamos a provocar en nuestros hijos también va a ser en una confusión, ¿sí? Y entonces, ay, no, mi hijo, entonces cuando crezca, que él decida qué ser. No, 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 no. Tenemos que nosotros establecerle la palabra de Dios a nuestros hijos. Inherente, ¿qué es? Algo es un adjetivo que es esencial y permanente en un ser o en una cosa, o no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. Eso es ser inherente, que no nos podemos separar en absoluto de Dios, ¿sí? No nos podemos separar de él. Por eso Juan 15 dice que debemos estar como la vida al pámpano, pegados a él. Y entonces eso baja al Padre, como está aquí en la plantilla esta, ¿sí? Y los padres, ¿qué empiezan a hacer? Ajá. Empiezan ellos a tener algo limitado. ¿Para qué? Para entonces empezar a delegar, ¿sí? Limitada y delegada. Poner límites y empezar a educar al hijo delegando
a cada uno su respectiva responsabilidad. Es lo que vamos a ver más adelante, lo que es la responsabilidad compartida, ¿sí? Obviamente padre y madre, ¿sí? O la mamá en este caso, el papá que es el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial. Uh-huh. Y entonces los hijos que, ¿cómo crecen? ¿Cómo van siguiendo? En obediencia y en sumisión, ¿sí? Obedientes y sumisos. La sumisión es algo que también el enemigo nos ha robado y también es algo que el enemigo nos ha distorsionado, ¿sí? Pero fíjate lo que significa sumisión, ¿sí? No es sumisión de, él ya tiene sumisión, no. Sumisión es ser sumiso, ¿sí? Es estar bajo autoridad. Sumiso es estar bajo autoridad. Por eso en muchas iglesias hay rebeldía, ¿sí? Sumisión, acción de someterse sin cuestionarlos a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a la que las circunstancias imponen. Uh-huh. Es como un soldado, sí, señor, lo único que puede contestar es, yes, sir, no, sir, ¿sí? Pero no puede decir, no, ay, ¿por qué? No, ¿y por qué no mandas al soldado Ryan? ¿Por qué voy yo? No, manda al soldado Ryan, él que lo maten. No, vas porque vas, ¿sí? ¿Cuántas veces nuestros hijos o cuántas veces como hijos nosotros hemos sido así? Eso es de lo más importante que tenemos que romper nosotros en nuestros hijos, ¿sí? Se nos da una instrucción y lo cuestionamos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Yo pienso que es mejor así. Pero bueno, si tú quieres que sea así, pues bueno. Pero yo pienso que es así. No, o sea, ya no somos sumisos, ¿sí? Somos bien rezongones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aprendimos esto, ¿verdad? Pero ahora que lo estamos aprendiendo también nosotros como papás, ¿sí? Eso empezamos a vivirlo con nuestro Padre Celestial, con Dios. Uh-huh. ¿Cuántas veces? Por eso la palabra es obedecer la palabra, no es cuestionar a Dios. ¿Cuántas veces ay Dios, ¿y por qué lo dejaste así? Ay no, ¿por qué se le ocurrió pecar a Adán? Y ahora por su culpa estamos así. Y ahora pues soy un pecador. Y ahora, no, o sea, es Dios lo manda, Dios lo establece, Dios lo dice, y así se ejecuta y así se hace y se obedece. A Dios se le obedece, no se le cuestiona. Uh-huh. Y entonces hay sumisión en los hijos. Y los hijos obedecen, ¿sí? Sin preguntar. Hijo, ve por las tortillas. Sí, mamá, voy por las tortillas. Hijo, ve por las tortillas. Ay, no, ¿y por qué no mandas a Laurita? Siempre yo tengo que estar yendo todas las veces. No, pues ahora manda, ¿sí? Y ahí andamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eh, vamos rápido, vamos con buen tiempo. Ahora, Dios nos da un mandato de no exasperar a nuestros hijos, ¿sí? Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, ¿sí? ¿Cuántas veces hay abuso de autoridad? Esto es para los padres, que no caigamos en abusos de autoridad, ¿sí? ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros vivimos ese abuso de autoridad con nuestros papás? Pero no porque nosotros lo vivimos quiera decir que ahora nosotros también lo bajemos a nuestros hijos, pero tampoco tenemos que caer en el lado opuesto, ¿sí saben? Por eso es bien importante ser guiados por el Espíritu Santo. Uh-huh. Y ser guiados por el Espíritu Santo también nos conlleva a un equilibrio, a una balanza. Ajá. Entonces, ¿cómo no voy a exasperar? No siendo abusivo, no seas abusivo con tu hijo. No porque es tu hijo, entonces ya quiere decir que abuses de él. No quiere decir que ahora él esté obligado a rendirte cuentas o a rendirte algo, no. Es sumisión. Por eso es bien importante aprender sumisión. Yo con el Espíritu, yo con Dios, con mi Cristo Jesús, ¿sí? Soy sumiso. Entonces eso yo lo bajo a mi esposa. Entonces eso yo lo bajo a mis hijos. Es en automático, el Espíritu Santo lo hace, ¿sí? Pero si yo no lo estoy haciendo, yo no puedo pedir que sean sumisos cuando yo no estoy siendo sumiso a Dios. ¿Sí me explico?
¿sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué es exasperar? No es exasperéis, está en griego y está conjugado en tiempo imperativo, por lo tanto constituye un ¿qué? Un mandato, ¿sí? Cuando es algo imperativo es una orden, ¿sí? Está en tiempo imperativo. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y de esa manera, entonces, ¿sí? Van a poder aprender su misión, tú aprendiendo su misión, no exasperes a tu hijo, hazlo en amor. Con amor se corrige el pecado. ¿Qué significa con amor? Con Dios, Dios es amor, con su palabra, con su evangelio, ¿sí? Entonces, de esa manera, podemos corregir a nuestro hijo. En amor se corrige el pecado, ¿sí? Ahora, provocar o exasperar. Fíjate bien, aquí vamos a ver la definición precisa. Ajá. Y es lo siguiente. Provocar es enojar profunda y continuamente, ¿sí? Y con cualquier cosita explotas. Te enojas profundamente, pero con continuidad, ¿sí? No es de vez en cuando, le llamas la atención a tu hijo, lo corriges, lo instruyes primero y después lo corriges. Primero va la instrucción. El problema aquí en muchos casos es que queremos corregir sin antes haberles dado una instrucción a nuestros hijos. No, primero se instruye. Mira, no lo hagas. Si tú lo haces, entonces lo que vas a ocasionar es que yo te dé vara y le enseñas la varita de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por favor, no lo haga. Le vale al niño y lo hace. A ver, te lo dije, ven para acá. Pero lo corrige sin ira. Porque cuántas veces te dije, chamaco, te lo dije, que no lo hicieras, y pum, y te vas a ira, ¿sí? Y entonces ahí ya no, al niño ya no le infundes respeto, le infundes temor, le infundes miedo, ¿sí? Que es muy, muy diferente, ¿sí? Es muy, muy diferente. Infundir temor a infundir respeto, ¿sí? Entonces, exasperar es irritar o llevar a una alteración de su ánimo. Ya exasperaste, ¿sí? A tu hijo, lo irritas y entonces lo empiezas a llevar a una alteración de su ánimo, y entonces en vez de tener un hijo en el cual él pueda confiar en ti, en el cual él pueda, él realmente, no que te idealice, pero sí que te vea con honra y con respeto, entonces lo único que vas a provocar en él va a ser una alteración de su ánimo hacia tu persona, y va a dejarte realmente de ver como lo que eres, su papá, ¿sí? O su mamá. Ajá. Y entonces empiezas a perder realmente el rumbo, y empiezas a perder el rumbo de tu hijo. Pierdes la brújula. Los padres hacemos esto con regaños continuos, críticas de todo lo que hacen, ironías que no pueden captar, chistes malos acerca de su persona, su ropa y sus amigos. Entonces, que no caigamos en eso. Los padres hacemos esto con regaños continuos, ¿sí? ¿Por qué no la pasamos regañando a los niños? Porque ignoramos cómo educarlos realmente, ¿sí? Entonces, como ignoramos, entonces no la pasamos, no, deja ahí, no, no agarres eso, no, no aquello. Y entonces el niño nace todo desorbitado, ¿sí? Entonces nos la pasamos en un continuo criticando de todo lo que hace. ¿Ves? Te lo dije. ¿Ves? Te lo dije, Roberto. ¿Ves? Te lo dije. ¿Ves? Odio decirte, tenía la razón. Y luego ironías que no pueden captar nuestros niños, nos volvemos irónicos. Todo esto es inconsciente, amados. Por eso tenemos que orar para que Dios nos vaya revelando todo eso, porque muchas de las cosas vamos a decir, ay, no, yo no soy así, ay, no, no, yo no soy, ay, no, no, sí somos, no nos damos cuenta, no nos percatamos.
chistes malos acerca de su persona, su ropa, eso es conforme van creciendo, nos vamos juzgando, nos vamos criticando. Y ahora esa combinación que, y ahora eso que hiciste que, ¿sí? Y también con corrección fuertes, castigos no acordes y, y medidos a la falta o que ellos consideran injustos, ¿sí? Ahora, la disciplina debe de ser justa y administrada con amor, ¿sí? ¿Cómo debe de ser la disciplina? Debe de ser justa y administrada con amor. Vuelvo a lo mismo, ¿qué es ser ministrada con amor? A sentarlo, ¿sí? Y decirle, mira mi amor, ¿sí? Esto yo no lo digo, esto lo dice tu papá Dios, esto lo dice nuestro Dios en su palabra, ¿sí? Mira lo que él dice. Ajá. Y entonces lo disciplinamos con justa, ser justa y administrada con amor. Y entonces oras con él, ¿sí? Y lo enseñas a orar y le dices, mira, mi amor, vamos a orar a Dios, ¿sí? Esto lo hiciste, no te percataste, no te diste cuenta a lo mejor, ¿sí? La regaste en esto, pero entonces lo sientas, le das palabra, le das la instrucción, le dices, después de la instrucción, mi amor, si tú no entiendes, entonces va a venir la corrección. Pero volvemos a lo mismo, no es dar corrección con ira, no es hablar con él, ¿sí? Y entonces te sientas, le des la palabra, le des la porción, oras al Espíritu, oras a Dios y que el Espíritu Santo, ¿sí? Ayude a tu hijo y te ayude a ti. Y entonces el niño empieza a ver la justicia de Dios y empieza a ver a Dios como un Dios justo. No como un Dios castigador, no como un Dios malvado, no como un Dios que quiere fastidiarle la vida a su corta edad, ¿sí? Y entonces la disciplina nunca debe de ser administrada con enojo, como decíamos. La disciplina debe ser una constante para que sea efectiva en el hogar, ¿sí? Es algo constante. Así como nosotros el Evangelio todos los días y nuestra fe tiene que ser todos los días, así con nuestros hijos la disciplina tiene que ser algo constante para que sea efectiva en el hogar, ¿sí? Y entonces si un día tú le prometes un castigo justo a tu hijo, no vas a ver la tele o no vas a salir a jugar con tus amiguitas, ¿sí? Se lo cumples, porque si no, entonces luego nos agarran la medida. Y por eso nos agarran la medida. Ándale, mamá, sí, mira, que no. Ándale, mira, que ya me están esperando. Y te ponen caritas así de, ándale, no. Y no es no, mi amor, ¿sí? Así que te me vas y te me sientas, por favor, ¿sí? O sea, ser firmes en el castigo que vas a implantarle a tu hijo, ¿sí? Porque si no, entonces por eso nos agarran la medida, ¿sí? ¿Sí estamos ahí? A los que ya no estoy viendo es a Fer, no, a Jo, o ¿dónde andan? Así Fer, ahí está. Ya no veo a Jo, y a Martín. Bueno, ¿sí? Entonces, la disciplina debe ser una constante para que sea efectiva en el lugar. La madre y el padre deben trabajar juntos. Esta es otra parte que vamos a ver. Deben trabajar juntos en la administración de la disciplina para con sus hijos, ¿sí? Es en conjunto, es ponerse de acuerdo, primero entre ustedes, porque luego el niño nace confundido, crece confundido. El papá da una instrucción y la mamá da una instrucción, ¿sí? Ahorita, una vez me preguntaron, ¿tú por qué enseñas esto en el colegio cuando iba a compartir? Si tú no tienes hijos, sí, pero fui hijo y tuve padres, ¿sí? Y es parte de lo que el Señor establece. Entonces, la madre y el padre deben de trabajar juntos en la administración de la disciplina para con sus hijos y no echarse la pelotita unos a otros. No, pues dile a tu mamá. No, pues dile a tu papá. No, es entre ustedes se ponen de acuerdo, papás, ¿sí? Porque precisamente de ahí es donde más el enemigo roba. Cuando no hay un acuerdo entre los papás, miren, ¿quiénes son los más felices? Los hijos. Y entonces se generan conflictos, ¿sí? Se generan problemas. El papá está jalando para un lado y la mamá está jalando para otro lado. Y entonces el niño después se vuelve parte de la guerra entre padre y madre por las decisiones, ¿sí?
Y es ahí donde debemos de tener cuidado. Ajá. Si se va a dar una instrucción, ponerse de acuerdo. Mira, mi amor, di esta instrucción al niño, ¿sí? Ok, entonces, para que no nos contradigamos, ¿sí? Y entonces es primero ponerse de acuerdo. Si la mamá, que es la que pasa más tiempo con los hijos, ¿sí? Se establece un castigo, se le establece una norma, una regla. A ver, llega el esposo, a ver, mi amor, ven, mira, establecí esto y esto y esto con nuestro hijo, ¿sí? Para que estemos en el mismo canal, en el mismo sentido. Ok, dice donde hay acuerdo hay poder, precisamente. Se ponen de acuerdo, ¿sí? Y entonces ahí va a haber poder en el cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Entonces debe ser acompañada de restauración siempre, siempre administrar disciplina. La disciplina del Señor debe de estar, acompañada de restauración, ¿sí? No, no cargada de ira, no cargada de coraje, sino debe de estar siempre acompañada de restauración para el corazón del bebé. ¿Qué es restaurar? Pues corregir algo que, alguna deficiencia, ¿sí? Y después, la función de la disciplina. Ahora sí vamos a lo que es la palabra, el principio, ¿sí? Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Criarlos implica instruirles. Cuando se refiere a criarlos, ¿sí? Se implica instruirles, ¿sí? ¿En qué? En la disciplina y en la amonestación del Señor. La disciplina y amonestación debe ser conforme a la palabra y a la sabiduría de Dios. Lo que les decía, ajá, mira mi amor, esto yo no lo digo, esto lo dice Dios, lo dice el Señor. Y entonces le muestras el principio, le muestras la palabra, le muestras la verdad, ¿sí? Correctiva, no castigadora, ¿sí? La disciplina debe de ser algo correctivo, no castigador. Dios ya castigó a nuestro Señor y Cristo en nuestro lugar. ¿Quiénes merecíamos morir? Nosotros merecíamos morir. Entonces, Dios cargó toda su ira en Cristo Jesús, ¿sí? Aquello que yo merecía, para que entonces ahora yo pueda disfrutar precisamente de ese amor y de esa disciplina en el Señor. ¿Sí estás ahí? Uh-huh. Y entonces, misericordia quiero, misericordia doy. Y entonces esa misericordia empiezo a dársela a mi hijo. Ajá. Y entonces eso se vuelve una expresión de amor, del amor puro de Dios, del amor más sincero de Dios para con nosotros. Ajá. Entonces, eso se vuelve lo que es la disciplina y la corrección de Dios. Ya estamos por terminar esta etapa. Aplicando la varita de la corrección, también hay una manera en cómo Dios nos enseña a aplicar la varita. Para los que no tengan vara, tenemos varita en la congregación, o si no, sal, ahí has de tener un pino fuera de tu casa, ¿sí? Y agárralo, córtalo, y son más efectivos delgaditos y con púas. No, no es cierto. ¿Sí? Entonces, bueno, sin púas. Entonces, fíjate bien, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, ¿sí? Fíjate bien, ¿sí? No dice que la necedad se va formando, no. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Así como dice la palabra que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Engañoso es el corazón de nosotros, ¿sí? Engañoso es nuestro corazón. Ajá. Entonces, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿qué dice? La alejará de él. Ay, qué bonito principio. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? ¿Sí?
Aquí como dice, aquí en la nueva versión, ¿sí? Dice así, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él, ¿sí? Proverbios 13:24, esos subráyalos, anótalos, grábatelos, ¿sí? Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ya lo habíamos leído. Tengo miedo de lastimarlo. Ah, mira, por si tienes esta pregunta, es que tengo miedo de lastimar a mi hijo. Ve lo que dice el Proverbio 23:13-14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte o del Seol, ¿sí? Entonces no tengas miedo, no lo vas a lastimar. Al principio, como dice Hebreos, o sea, al principio pareciera que la disciplina duele, ¿sí? Pero a la larga nuestros hijos nos lo van a agradecer. Hoy yo puedo ver a mis hijas cómo me lo agradecen, ¿sí? Sí, bueno, algunas, sí, pero eso, ajá. Entonces, esos son principios que están, amado, no es algo que Dios se le haya sacado de la manga, no es un principio judío, no, es un principio de Dios para todo el mundo. Y como ejemplo lo podemos ver en muchas familias, en muchas personas. Ahora, el futuro de la vara, cuál va a ser el resultado de esto? ¿Cuál va a ser el resultado de poder probar esto en nuestros pequeñitos? ¿Sí? Les enseña que hay resultados inevitables de su mala conducta. Punto número 1. Les va a enseñar que hay un resultado inevitable de su mal comportamiento, de su mala conducta, ¿sí? En una mala acción hay una reacción, ¿sí? En una buena acción hay una reacción también buena. En una mala acción hay un resultado inevitable. ¿Para qué? Para establecer realmente esa disciplina. Y entonces ahí tienes que ser bien firme, ¿sí? Papá, por favor, tienes que ser bien firme. Hay a muchos que no, a lo mejor no nos ayuda nuestro carácter, ¿sí? Por eso dijimos que disciplina es la oportunidad de cambiar, ¿sí? Mi carácter al carácter de Cristo, ¿sí? Tener un carácter piadoso, pero también un carácter justo. Acuérdense, eso es bien importante, porque para los que son tienen un temperamento a lo mejor melancólico o un temperamento flemático, a lo mejor sí lo pueden ejecutar, ¿sí? Pero los que tengan un temperamento sanguíneo, ¿sí? ¿Eh? O un colérico que se va a ira y que se enoja, ajá, entonces le va a ser complicado, ¿sí? Pero entonces, por eso lo que nos lleva el conocer a Dios nos enseña a distinguir la verdad del error, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos firmes en lo que vamos a enseñar a nuestros hijos. Ahora, la enseñanza les enseña que hay resultados inevitables de su mala conducta. Ahora, muestra la autoridad de mamá y papá, ¿sí? Muestra que los que tienen la autoridad en la casa y en la vida de los hijos es mamá y papá. Esto es algo que se ha perdido, ¿sí? Hoy en día es algo que se ha perdido en las familias. Ahora pareciera que los hijos son los que tienen la autoridad sobre los papás y sobre las mamás, ¿sí? Y eso es algo que nosotros no podemos permitir, ¿sí? La autoridad les enseña que a los hijos que la autoridad la lleva papá y mamá, ¿sí? Y entonces entrena al niño a estar bajo autoridad, lo que hablábamos, estar bajo sumisión. Por eso podemos ver ese grave error a veces en muchos lugares, en muchas congregaciones, incluso en los trabajos, ¿sí? Es esa falta de respeto hacia la autoridad.
es esa falta de respeto hacia tu jefe, hacia tu patrón, hacia los abuelos, hacia los papás, a nuestros papás, hacia las autoridades, hacia los pastores, ¿sí? No estamos bajo esa autoridad, somos rebeldes por naturaleza. Y entonces lo primero de la disciplina del Señor nos empieza a meternos bajo autoridad. Por eso es bien importante, ¿sí? Enseña al niño a estar bajo autoridad, estar bajo sumisión, que tu no sea no y que tu sí sea sí, que sea firme tu decisión, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces no eches a perder a tu hijo, ¿sí? Si tú ya te echaste a perder, pues ahora no eches a perder a tu hijo, por favor. Ahora, demuestra el amor y el compromiso de los padres, ¿sí? Y produce una cosecha de paz y rectitud. Demuestra el amor y el compromiso de los padres hacia los hijos y hacia la verdad y el fundamento del evangelio de Dios, ¿sí? De la palabra de Dios, ¿sí? Produce una cosecha de paz y rectitud en tu vida, en tu corazón. Vas a crecer, vas a ir creciendo y vas a ir disfrutando esa relación de padre e hijo, descansando realmente en la obra redentora de nuestro Señor y Cristo, en que el Espíritu Santo nos va a seguir guiando a toda verdad, y no nada más a ti, también en tu hijo lo va a guiar. Y que cuando salga tu hijo, cuando empieces a experimentar de que tienes que dejar a tu hijo en la escuela, de que tienes que empezar a dejar a tu hijo salir a otros lugares, sepas que Dios está con él y él está con Dios. Y entonces vives confiado, y entonces eso produce paz y rectitud en tu caminar y en tu andar, en tu intimidad, relación con Dios para con tu hijo. Amén. Y entonces regresa al niño al lugar de la bendición. Ajá. Y entonces el niño siempre va a buscar la bendición, ¿sí? El niño siempre va a buscar ese reposo y ese descanso, ese confort que le brinda un papá, una mamá, su autoridad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque así creció. Fíjate bien lo que dice el Salmo 112, perdón, 2, ¿sí? Salmo 112, 2. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Repito, Salmo 112, 2. ¿Sí? Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendita. Y más ahora con el Evangelio. ¿Sí? Toda una generación de justos será bendita. Versículo 3. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Por eso podemos ver que el pueblo judío es próspero, ¿sí? Es un pueblo próspero. Dice, y ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brillará en la oscuridad para los justos, son generosos, compasivos y rectos, ¿sí? Y entonces así van a ser y va a crecer tu hijo, generoso, compasivo y recto. Amén, ¿sí? Y promueve entonces una atmósfera de cercanía y transparencia entre padre e hijo. Nunca, por favor, y mira, esto te lo pido, por favor, nunca le mientas a tu hijo, ¿sí? Nunca se te ocurra mentirle a tu hijo o engañarlo, ¿sí? Eso es bien feo. Nunca se te ocurra decirle, es que si te portas mal te va a llevar el coco. No, no le enseñes mentiras, ¿sí? Es que los Reyes Magos no te trajeron porque te portas mal. No, no, quítate de toda esa basura, papá, por favor, ¿sí? Y nunca le mientas, nunca se te ocurre mentirle a tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque él es parte de ti. Y si le mientes a tu hijo, te estás mintiendo a ti. Si engañas a tu hijo, te estás engañando a ti mismo, ¿sí? Entonces, por favor, nunca le mientas a tu hijo, a ese pequeño, porque eso es algo que Dios te ha dado, ¿sí? Ahí mismo en el Salmo 112, 7 dice, ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará y tienen confianza
y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos, ¿sí? Ahorita tú ve a tu pequeñito, ahí lo tienes, algunos lo tienen ahí en sus manos. Ve a tu pequeñito. ¿Crees que le tiene ahorita temor al coronavirus? ¿Crees que le preocupa ahorita a tu pequeño bebé, ¿sí? Si va a tener que comer mañana o si tú tienes que comer mañana o no. No, no le preocupa, ¿sí? Ellos ahorita no temen a las cosas o a las situaciones de ahorita, ¿sí? Pero entonces promueve esa atmósfera de cercanía tú a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, ¿sí? Y transparencia entre padre e hijo, ¿sí? Entonces, aquí terminamos con este bloque. Uh-huh. Faltan 20 minutos para las 2. Les prometí que íbamos a durar 2. Entonces, faltan dos enseñanzas. Me extendí mucho en esta porque era bien importante. Las otras, los límites en la educación y la responsabilidad compartida también son temas que nos llevan 1 hora cada uno mínimo, ¿sí? Entonces, no sé si estén de acuerdo que lo podamos terminar el próximo sábado, ¿sí? En las próximas 2 horas. Pónganme un dedito los que estén de acuerdo ahí en su pantalla, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Eso. Ay, ¿cuántos dedos? Pau, faltas tú, Pau. ¿Estás de acuerdo? Eso. Muy bien. Hernando y Vianey, pónganme un dedito. Paulina, perfecto, muy bien. ¿Eh? Hernán, sí. Hernán y Vianey. Entonces, por favor, lo grabamos, yo creo que lo vamos a subir a YouTube, estuvo, yo creo que muy hermosa la enseñanza, ¿sí? Entonces, déjenme ponerle pausa, pausar, ¿verdad?